Muy bien, amigos. Tenemos a otro invitado de peso y que nos visita por primera vez, el profesor Jiang. Él es la estrella del popular canal de YouTube Predictive History. Usa la teoría de juegos para analizar el pasado, el presente y predecir futuros eventos geopolíticos. Y él nos acompaña ahora, profesor. Un gusto tenerlo. Qué bueno verlo, señor. Gracias por invitarme. Sí, claro. Entonces, ya saben, para la gente que no conoce su trabajo, quería mostrarles que allá en 2024 hizo tres grandes predicciones. Una, que Trump ganaría. Dos, que iniciaría una guerra con Irán. Y tres, que Estados Unidos perdería esa guerra. Vamos a escuchar eso. En esta clase, este semestre, haré tres grandes predicciones, ¿sí? La primera es que Trump ganará en noviembre. La segunda es que Estados Unidos irá a la guerra contra Irán. Y la tercera gran predicción es que Estados Unidos perderá esta guerra, lo cual cambiará para siempre el orden mundial. Obviamente esa última es la única que aún no se ha hecho. En realidad es una predicción impactante. Se mantiene firme en ella y que ha visto hasta ahora que lo lleve a mantenerse firme en esa conclusión. Bueno, dado mi análisis de cómo la guerra está progresando, creo que Irán tiene muchas más ventajas sobre los Estados Unidos. La realidad es que ahora mismo es una guerra de desgaste entre los Estados Unidos e Irán. Y los iraníes se han preparado 20 años para este conflicto en su escatología, en su religión. Esta es una guerra contra el Gran Satán. Han tenido muchos ensayos. El pasado junio hubo una guerra de 12 días donde los iraníes pudieron examinar y analizar las capacidades de ataque tanto de israelíes como de estadounidenses. Y han tenido mucho tiempo, 8 meses, para prepararse bien para este nuevo ataque. Ellos, mediante sus aliados, los hutíes, Hezbollah, Hamas y las milicias chiíes, han sido capaces de realmente entender la mentalidad americana y ahora tienen una estrategia muy buena sobre cómo debilitar y finalmente destruir el imperio americano. Así que lo que los iraníes están haciendo es que están librando una guerra contra toda la economía global y por eso están atacando a los países del CCG y no solo están atacando países del CCG y bases americanas, sino que van tras la infraestructura energética crítica de estas bases. Ellos bloquean el estrecho y eventualmente irán tras las plantas de desalinización de agua, que son vitales para estas naciones porque no tienen suministro de agua dulce. De hecho, las plantas de desalinización de agua proveen el 60% del el suministro de agua del CCG. Así que si un dron, y ya saben, estos drones cuestan $50,000. Si destruyeran una planta desalinizadora en Riyadh, Arabia Saudita, y es una ciudad de 10 millones de personas, ¿verdad? Se quedarían sin agua en tan solo 2 semanas, en 2 semanas. Y ahora mismo los iraníes han cerrado de facto el estrecho de Hormuz y el CCG recibe el 90% de su comida del estrecho de Hormuz. Así que sé que mucha gente está hablando de las perturbaciones a la economía global, pero ahora mismo los iraníes están de hecho amenazando la existencia misma de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar. ¿Y por qué esto es importante? Es que los estados del Golfo son realmente la pieza clave de la economía estadounidense. Lo que hacen es vender petrodólares y luego reciclan los petrodólares de vuelta a la economía estadounidense mediante inversiones en el mercado de valores. Y ahora mismo sabemos que toda la economía estadounidense se sostiene por inversiones tenía en centros de datos y mucho de eso viene de los estados del Golfo. Así que sí, los estados del Golfo ya no pueden vender petróleo y ya no pueden financiar la IA, esta burbuja de la IA en los Estados Unidos. Entonces, esta IA estallará y con ella se derrumbará también toda la economía estadounidense. Es en realidad un esquema Ponzi financiero. Esa es la situación extrema que enfrentan los estadounidenses ahora. Sí, un centro de datos de Amazon fue atacado en los Emiratos Árabes Unidos y ahora también las grandes tecnológicas que veían al país como un centro potencial de inversión en centros de datos con energía barata y abundante, probablemente estén repensando eso. También queríamos hablar con usted sobre municiones. Podemos poner esta siguiente aquí en la pantalla. Los Estados Unidos están compitiendo para cumplir la misión en Irán antes de que se agoten las municiones. Esto es específicamente sobre el cálculo de interceptores. Hay un video famoso de apenas
ayer en Israel que muestra un solo misil balístico iraní que está siendo atacado por unos 11 interceptores diferentes. Todos fallan y la mayoría de esos vienen de los Estados Unidos. Sin mencionar todas las diferentes bases, los países del CSG de los que acaba de hablar y la asimetría del costo. Es $1 millón por un misil, decenas de millones por interceptor en algunos de estos casos. Con estas municiones agotándose, ¿cómo cambia eso el panorama global? Así que usted está en China, obviamente gran parte de las reservas de Estados Unidos en Asia probablemente tengan que ser canibalizadas. Si esto continuara, ¿cómo va eso a afectar el panorama global aquí? Bien, mi primer punto es que el ejército de los Estados Unidos no está diseñado para pelear una guerra del siglo XXI. Recuerden que el complejo industrial militar surgió después de la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado para pelear la Guerra Fría. Y la Guerra Fría era realmente sobre mostrar músculo, sobre quién era capaz de enviar gente al espacio, quién fue el primero en poner a alguien en la luna, quién tenía los sistemas de misiles más complejos y así toda la estrategia militar estadounidense gira en torno a una tecnología muy sofisticada que cuesta mucho dinero de construir. Y eso es lo que el sistema de defensa aérea de Estados Unidos es, básicamente. Y por eso estamos viendo esta asimetría, como usted señala, en esta guerra, donde tienes estos misiles de millones de dólares tratando de derribar drones de $50,000 y no es sostenible a largo plazo. Y así lo que estamos viendo es realmente la perforación del aura de invisibilidad e invencibilidad que sostuvo la hegemonía estadounidense los últimos 20 años, especialmente tras el colapso de la Unión Soviética. Y esto es realmente un reordenamiento no solo de la economía global, porque esto señala el colapso del petrodólar y con él todo el sistema de moneda de reserva basado en el dólar, sino también la hegemonía global de los Estados Unidos. Vamos hacia un mundo multipolar. Profesor, esta mañana el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recibió una pregunta sobre posibles tropas terrestres en Irán. Él se negó a descartar esa posibilidad y dijo, ya sabe, bueno, no vamos a proyectarles lo que haremos o no haremos, lo que no queremos es, ya sabe, descartar nada. Haremos lo necesario. ¿Usted cree que Estados Unidos acabará invadiendo Irán por tierra, ya que ya está quedando relativamente claro que no podrán lograr el objetivo de cambio de régimen o incluso su colapso usando solo el poder aéreo? ¿Cierto? Todos dicen que la peor calamidad que le podría pasar a Estados Unidos es si enviara tropas terrestres a Irán. Al mismo tiempo, los Estados Unidos están comprometidos con el cambio de régimen en Irán. Nunca hemos tenido un precedente en la historia donde se lograra un cambio de régimen solo desde el aire. Se necesitan tropas terrestres. Y así, lamentablemente, lo que va a pasar en los próximos meses es que la presión aumentará sobre Estados Unidos para enviar tropas, especialmente de los países del CSG y de Israel, que están siendo atacados ahora por los iraníes. Recuerden que si los países del CSG, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, Bahrein, si ellos caen, entonces el petrodólar cae con ellos. Así que los estadounidenses deben proteger a estos países y estos países van a exigir que o bien los estadounidenses sobornen a los iraníes para que cesen, y esto es como $5 billones en indemnización, ¿bien? O envíen tropas terrestres para eliminar la amenaza iraní de una vez por todas. Y sé que no hay voluntad política para usar tropas terrestres contra Irán entre el pueblo estadounidense, pero recuerden que el 78% estaba en contra de los ataques iniciales contra Irán en primer lugar. ¿Cierto? Y una de las cosas que realmente se cuestionan, creo yo, con todo esto, señor, cuando observamos el panorama geopolítico y el sacrificio en gran parte de esto, de Estados Unidos en nombre de Israel, es como una pregunta sobre quién y qué quería esto. De hecho, teníamos curiosidad por su opinión sobre un informe cuestionado aquí del Washington Post. Podemos ponerlo aquí en la pantalla. F3, la presión de los saudíes. Israel ayudó a Trump a decidir atacar a Irán. Ahora, esto ha sido disputado internamente por Arabia Saudita, diciendo que no presionaron al gobierno de Trump para atacar a Irán. Sin embargo, esta es claramente una filtración autorizada de nuestro propio gobierno, tratando de al menos echar parte de la culpa en nombre del CSE. ¿Qué opina de este análisis y de esta narrativa de que Arabia Saudita también intentaba estar detrás de esta presión para bombardear Irán? Bueno, siempre he sostenido que tanto Arabia Saudita como Israel están muy interesados en un cambio de régimen en Irán. De hecho, Arabia
Saudita ve a Irán como una crisis existencial mucho mayor que Israel, porque recuerden que Israel aún tiene armas nucleares. Israel es una economía muy diversa y muy sofisticada, mientras que Arabia Saudita depende totalmente del petróleo y siempre ha tenido problemas con Irán, porque Irán es una teocracia opuesta a la monarquía saudí. Irán financia y equipa a los hutíes, los cuales han sido antagónicos hacia Arabia Saudita durante muchísimo tiempo. Y ahora mismo la economía saudí está sufriendo. Ha estado tratando de girar hacia una economía más turística. Por eso trajeron a Ronaldo. Por eso están pasándose a los videojuegos. Por eso están construyendo algo llamado The Line, Neom. Y todas estas cosas no están funcionando. Así que necesitan poder controlar los recursos petroleros de todo el Medio Oriente si quieren sobrevivir y prosperar como nación. Así que creo que este reportaje es creíble, aunque haga quedar mal a Arabia Saudita. Pero recuerden, Arabia Saudita dice que quería la paz, pero están ayudando a los israelíes y estadounidenses a atacar a Irán ahora mismo, porque están permitiendo que los israelíes y estadounidenses usen el espacio aéreo saudí. Ayúdenos a entender, porque todavía me parece que hay algunas piezas que no encajan del todo. Antes de esta guerra contra Irán, hubo altos mandos militares, hasta el presidente del Estado Mayor Conjunto diciendo, esta es una idea muy mala. Ya sabe, no estamos listos para esto, ya sabe, todos los cálculos sobre los interceptores de los que se ha hablado durante meses hasta este momento, y aún así Trump decidió seguir adelante. ¿Cuál es el cálculo que estaba haciendo aquí que lo llevó a tomar lo que, ya sabe, ya parecen ser acciones catastróficas? Bien, de acuerdo. Esta es la pregunta clave. ¿Por qué hacen esto? Creo que hay tres posibilidades, bien, y creo que las tres posibilidades son válidas. La primera es la idea de la soberbia. Si miras la historia, así se comportan los imperios. Así que el secuestro de Muro fue rápido, exitoso y fue un subidón de adrenalina para Trump. Y eso lo volvió demasiado confiado en la capacidad del ejército estadounidense. Bien, la soberbia es un factor y vemos esto a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué Hitler invadió a Stalin? Porque conquistó Europa muy fácilmente y pensó que era invencible, ¿verdad? Y eso llevó a la destrucción del ejército alemán en la Unión Soviética. Así que la soberbia es un factor. Luego hay que mirar el cálculo político interno, donde aunque Estados Unidos no se beneficia de esta guerra contra Irán, el propio Trump se beneficia personalmente. ¿Por qué? Porque los saudíes israelíes lo están sobornando para atacar a Irán. Recuerden que los saudíes invirtieron $2,000 millones en el fondo de capital de Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, y los israelíes a través de Miriam Adelson han estado financiando la carrera política de Trump. Bien, Miriam Adelson hace unos meses dijo que ella aportará 250 millones si Trump se postulara a un tercer mandato. Así que Trump está recibiendo mucho apoyo financiero y político de los saudíes e israelíes. También recuerden que si esta guerra sale mal y Trump se ve obligado a usar tropas de tierra, él probablemente obtenga la aprobación del Congreso y esto le dará poderes de guerra de emergencia, lo que le permitirá influir en las elecciones intermedias. Trump piensa en un tercer mandato y creo que en las urnas probablemente no lo consiga. Pero si hay una guerra en curso y puedes retrasar las elecciones y tienes poderes de guerra, de emergencia y la gente se une a la bandera, entonces probablemente consiga un tercer mandato. Y el último factor que es muy importante es el factor escatológico, donde si miras los archivos de Epstein, está claro que nos dirigen sociedades secretas. Está claro que el mundo está dirigido por estos individuos que tienen mucho poder. No sabemos quiénes son, pero controlan al ejército. Ellos controlan el aparato de seguridad nacional y a estas personas hay diferentes nombres para ellos. Puedes llamarlos Illuminati, y los Illuminati se componen de tres grupos principales. Tienes a los jesuitas que controlan el Vaticano, tienes a los sabateos franquistas que controlan el Israel moderno de hoy, tienes a los masones que controlan el aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos y creen que Israel, esta guerra en Oriente Medio, es clave para el fin de los tiempos y crear el cielo en la tierra. Es casi como un guión que están siguiendo, aunque no tenga ningún sentido geopolítico. Bien, yo diría que estas tres son las mejores razones de por qué está pasando esto. Vaya. Bueno, señor, espero que vuelva. Esto fue muy informativo. Creo que para ambos agradecemos profundamente su tiempo. Gracias. Gracias. Oye, si te gustó el video, dale al me gusta.